Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Disonantes Podcast. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿y tú? Hoy tenemos Muy bien. un invitado interesante. Un invitado bastante interesante. Fer Rojas, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien emocionado de estar aquí y conociendo su proyecto y demás. Muchas gracias. Estamos muy emocionados de tenerte aquí en el podcast porque vamos a hablar justo de un tema que en lo personal a mí me gusta mucho, que son mis dos cosas favoritas, la creatividad y la comida. Y la comida, la gastronomía. Bueno, para los que no te conozcan, tú eres chef Así es. y tienes proyectos bastante interesantes. Proyectos que en lo personal a mí me gustan mucho. Yo he sido consumidor de alguno de ellos y la verdad es que me encantan. Y justo en este capítulo queremos conectar estas dos partes entre la creatividad y la gastronomía, que aparentemente pueden ser como dos conceptos que, pues tú dices, no son como tan compatibles, pero la realidad es que sí, o sea, la realidad es que sí hay creatividad en la gastronomía y justo por eso queremos, decidimos invitarte para que nos digas tú cómo vives la creatividad dentro de las actividades gastronómicas que tú realizas. Bien. Entonces, para romper el hielo, me gustaría hacerte una pregunta primero. Va. Si no te dedicaras a lo que te dedicas ahora, ¿a qué harías? Buena pregunta. Me encantaría ser actor. Actor, Exactamente. Eres un actor Sí. frustrado. Soy un actor frustrado. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te gustó de la actuación o por qué? Pues, ¿qué crees? Que siempre desde niño tuve como mucha pasión por el tema teatral y demás. Siempre fue el niño chiquito que levantaba la mano para la obra del ratón, el baile folclórico, tal. Me gustó mucho el tema, pero sí vengo de una generación en la que ser actor en México, pues era ser actor del CEFAC o del CEA en Televisa o Azteca, y el perfil iba muy definido, ¿no? El rubio de 1,80, ojo verde y tal. Entonces, bueno, creo que como esa era la escuela que había en México, dije, bueno, no tengo mucha entrada por ese lado. Así que, bueno, seguí el otro camino, que era el tema gastronómico. Pero creo que, bueno, es algo que sí me apasionó, sí fue algo que soñé y que sí es una pasión en mi vida. Muy bien, y sí se nota mucho ese interés pues, creativo en el tema de que dices que eres un actor frustrado. En lo que haces actualmente, creo que sí lo muestras, o sea, sí tienes esa personalidad, porque a mí me ha tocado estar en los eventos en los que realizas o en los que estás a cargo y tienes como esta personalidad extrovertida, que le gusta estar hasta incluso servicial, yo diría, o sea, Sí, que, claro. y justo también esto te lo da pues sí, el rubro o el sector de la gastronomía, ¿no? Así es, sí. Sí, qué padre. Entonces, conectando también esta parte de la creatividad, me gustaría saber ¿cómo tú o cuál es tu proceso creativo para poder definir un menú? O sea, ¿qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu proceso creativo? Claro, pues mira, en el proceso creativo son distintos y va de acorde a cada proyecto y evidentemente ha cambiado mi proceso creativo de cuando empecé en esto a la actualidad. Yo recuerdo que antes sí buscaba muchísimo el tema de referencias en libros, restaurantes, qué era lo que estaba pasando, pero a ver, yo estudié cocina hace 20 años, Sí, entonces no tenemos la cantidad de información que hay ahorita a la mano. Y antes yo recuerdo que mucho todo el tema de maestros y de tal para inspirarte. Yo como tal mi carrera es licenciatura en artes culinarias. Okay. Entonces sí te llevaban mucho al tema de explorar museos, estudiar un poco de técnicas, artistas contemporáneos, clásicos, tal. Y así era como se iba llenando la información. Cuando ya te pedían bajar un concepto, voy a poner un ejemplo, un restaurante de cocina francesa, pues ya tenía yo las referencias de qué época de Francia querían mostrar o proyectar, y con eso el tipo de menú, el tipo de mesas, el tipo de ambientación, etcétera. Hoy en día mi proceso ha sido muy diferente porque ya tengo como muchas bases o muchos registros mentales de lo que hay, entonces ya me es más fácil. Y bueno, ahora con todo el tema de redes, inteligencia artificial y demás, creo que es muchísimo más fácil
poderte inspirar, Ujú. incluso de proyectos de otros países, chefs, estrellas Michelin y demás, que antes no tenías acceso a ver. Claro. Y me parece muy curioso porque es algo que también hacemos mucho los diseñadores gráficos, o sea, nos adaptamos a los perfiles de la marca, justamente, ¿no? Eh, Tú lo haces mención con esta parte de la cultura de ciertas raíces, ¿no? Entonces, poder conectar con esas partes es, pues, justamente la creatividad, es poder conectar con más personas, desarrollar esa sensibilidad y me parece grandioso como cómo lo aterrizas. Yo he tenido el honor de tomarle fotografía a platillos que has emplatado y se nota la diferencia en muchas fotos que también he tomado, pero también el sabor, ¿no? El sabor es como otra sensibilidad que aportas, ¿no? ¿Crees que hay una creatividad también en el sabor? Sí, sí lo creo. Incluso creo que Ajá, ahí es donde realmente está la base. okey. Algo que pasaba anteriormente en la cocina o el estilo de cocina que era la Nouvelle Cuisine es que justamente lo que cuidabas eran los sabores y la técnica. El montaje no importaba. Entonces eran estos platos que vamos a Ujú, ubicar que los llenaban de perejil alrededor o de ujú. pimienta o de paprika o tal, súper cargados, que realmente lo que importaba no era la decoración, sino el sabor El de los sabor. platos. Yo creo que ahorita ha habido una gran tendencia en los últimos años a que va mucho más al tema del diseño, en el tema de ver cómo se ven los platos, los colores, las tendencias que estás utilizando, pero se perdió muchísimo el tema de sabor. Y ahorita está pasando algo gastronómicamente, y yo creo que en todas las carreras creativas, que es el tema de regresar al origen, el tema de volver nuevamente a la tierra, a buscar el productor, el proveedor de tal y entonces nuevamente viene esta tendencia en lo que tiene que sobresalir es el tema de sabor Ujú. y los montajes los vamos a empezar a ver mucho más, menos cargados, menos alturas, menos referencias tan compuestas. Y Claro. eso como cocinero, como chef, te da mucho espacio para concentrarte en el sabor y no nada más en cómo se ve el plato final, que creo que por ahí nos perdimos hace 3 o 4 años, Sí. muchos de los chefs o de cocina, que le estábamos buscando presentación y montaje y ese efecto wow. ¿Y qué era lo que pasaba cuando ya llegaba el comensal real que Ujú. sí venía a comer? Pues entonces se sentía defraudado porque decía el plato Se ve vistosamente es increíble. divino, Ajá. pero lo pruebas y no sabe, una porción súper Claro. chiquita, frío, la textura muchas de las veces muy desagradable, que fue algo que pasó con la Ujú. cocina molecular. ¿Se Sí, acuerdan es ustedes que cierto, por sí. allá del 2010? Sí, se puso muy de moda la. Sí, todo el mundo hacía esferas falsas y Ujú. caviares falsos y humos tal, y llegabas y probabas un plato que auténticamente el 100% estuviera hecho con esas técnicas y era sumamente desagradable. Pero bueno, fue una Claro. tendencia que duró 2 años y se fue. Ujú. Entonces, te digo, creo que la tendencia ahorita va a regresar al origen y creativamente eso te ayuda un montón porque vuelves a conectar otra vez con el productor, con la tierra, con el ingrediente, Claro. vuelves a sentir los productos en la mano, a ver los colores, los aromas. E insisto, fue algo que se perdió muchísimo, pero que hoy otra vez está retomando y creo que como cocineros y creativos lo agradeces un montón. Claro. Y por ejemplo, ahorita que mencionas eso, me surgió esta duda de cómo creativamente tú decides qué sabores destacar o qué otros no, porque hay platillos que una decisión mal hecha puede echar a perder todo un sabor, ¿no? Todo el plato. Todo Y el nos ha plato. pasado mucho, ¿eh? Creo que Sí, hasta sí, ustedes sí. lo han probado en algunas sesiones de Ajá. fotos, que hemos hecho cosas que al final del día no están tan buenas, ¿no? Ujú. Pues mira, yo creo que el paladar gustativo, la memoria gustativa, sí es algo que se va desarrollando con el tiempo. Creo que en Okey. todas las profesiones, ¿no? La experiencia no Sí. se compra. Yo recuerdo mucho que antes yo me iba por muchas mezclas, que les decía yo mezclas divinas, y eran estas mezclas de sabores como canela con manzana, ¿no? Que el aroma o el sabor, pues es sumamente rico, cálido, te recuerda a casa. Ujú. Yo siempre iba buscando como que esas combinaciones. Ujú. Después, cuando fui profundizando en cocina mexicana, pues me di cuenta que la cocina mexicana, los sabores realmente, pues eran maíz, frijol y chile. Entonces, después toda mi parte creativa se fue a que tuvieran eso. Y ahorita, como todo cocinero que te vas Ujú. clavando con diferentes recetas, culturas o tal, ahorita estoy muy clavado con sabores asiáticos. Asiáticos. Entonces, ahorita en mi cocina vas a notar que hasta al mole le pongo jengibre, Ujú. ralladura de cítricos, este tipo de cosas, pues que evidentemente te van dando giros o twists de sabor. Sí. Y es cuando creo que empiezas a crecer como cocinero, que ya no buscas solamente el sabor plano de Ujú. la salsa verde, que sabes que vas a ver a picante y ácido, Ujú. sino que la experiencia te va diciendo, oye, pues si la perfumas con un poquito de hoja de aguacate, te va a dar una notita dulce.
Y Ok. entonces ahí es como empiezas a armar sabores. Pero quiero ser bien claro, a mí como cocinero eso no me pasó los primeros años. Me atrevo a decir que hasta los primeros 10 años de mi carrera no me pasó, ¿eh? Era mucho el copia y pega, Ok. ¿no? El hecho de inspirarte y ver lo que estaban haciendo chefs en otros países, incluso en México, Ujú. pero era la parte de inspirar y tomar referencias de este lado y del otro. Ahorita sí te puedo decir que ya puedo crear un menú, un plato con mis técnicas propias, mis sabores propios y Sí. demás, pero fue un proceso que como cocinero me tardó 10, 12 años lograr llegar ahí. Sí. A ver, y platícanos de alguna combinación que hayas dicho, wow, ¿qué onda? Esto no me lo esperaba realmente. Ok, mira, hay un postre que me encanta, que ahorita Ajá. lo traigo muy de moda y en todos los eventos. Es un pastel de chocolate que Ajá. está perfumado con albahaca morada y lleva un helado de achiote. El Ok. achiote es esta semilla pues, que comían los yucatecos o que comen, el clásico de la cochinita pibil, Ah, ok. y estamos muy acostumbrados a probarlo solo en eso, en cosas como cítricas, muy ácidas, en Ujú. tema de adobos, y te das cuenta que los ingredientes tienen una versatilidad enorme, que si lo logras combinar y saber bajar, pues puedes tener un gran plato. Claro. Entonces, Ujú. por ejemplo, es uno de los platos que hace 10 años no me hubiera imaginado que yo hiciera esa mezcla o que Sí. me atreviera a hacer un helado de achiote. Ahorita sí, como que ya le vas perdiendo el miedo. Y también algo bien importante que pasa en el tema creativo es saber que te vas a equivocar un montón de veces, ¿eh? Sí, eso es Muchas veces tu claro. idea inicial a lo que termina totalmente diferente, muchas veces por decisión propia o muchas veces por dirección del cliente para el que estás trabajando la idea. Claro. Así es. Sí, Entonces, como que por también ahí va. diseñas el platillo al paladar del cliente, ¿no? Un poquito. Exactamente. Sí, sí, es a lo que vean y busquen y pues es tal. Sí. Y luego pasa mucho esta parte, que seguramente ustedes como diseñadores les pasa. Pueden tener una gran fuente de ideas, de Ujú. dirección y tal, pero hay quienes ya tienen la línea de lo que Sí. quieren hacer. Puede ser que funcione o no, pero hay gente que ya está casada con eso y creo que parte del trabajo o de lo que nos dedicamos de dar servicios, pues es también ejecutar lo que el cliente pida. Ujú. Claro. Entonces, creo que son dos líneas diferentes. Y aparte el presupuesto, ¿no? También nos Claro. enfrentamos al presupuesto que a veces no llega a ser suficiente para lo que quieres llevar a un resultado final, ¿no? Sí, totalmente. Y que yo sí se los digo siempre, tanto en eventos como en pruebas de menú y demás. Me pasa mucho en los eventos que llegan personas y llegan con las imágenes de su evento referencia o su boda referencia. Ujú. Y cuando ves las fotos son eventos de 1 millón de pesos, 1,5 millones de pesos. Y cuando llegan con el presupuesto de 80,000 pesos, yo sí aterrizo mucho a la gente y sí les digo, a ver, este evento que tú quieres y proyectas se ve de 1,5 millones de pesos y eso es lo que cuesta. Tú traes 80,000 pesos, esto es lo que podemos hacer. Y siento que es bien importante nosotros como gente que se dedica a crear productos o cosas, sí aterrizar a la gente en ese tema y centrarla en tu expectativa visual está en este dinero y Claro. tú traes esto. Ujú. Porque después me ha pasado también que hay gente que me dice de, oye, pero yo pedía esto de tal. Sí, claro, pero traías el presupuesto de Claro. esto. Ujú. Entonces creo que ahí hay una línea en los presupuestos. Sí, siempre uno como creativo está remando contracorriente en ese aspecto de los presupuestos, ¿no? Siempre hay un presupuesto limitado. Lo ideal y lo que nosotros siempre queremos, obviamente, es tener un presupuesto libre, que nos den, Infinito. ajá, que nos den toda la libertad, obviamente, ¿no? Pero pues tenemos que aprender a resolver con el presupuesto que nos proporcionan. Y es parte también de la Claro. creatividad, creo yo, Claro, ¿no? sí, O sí, sí, sea, también. te ajustas y puede que con esos 80,000 pesos hagas un excelente trabajo y un excelente platillo, un resultado que convenza, ¿no? O sea, Claro. no está limitado a que sea una buena experiencia, un presupuesto, pero la creatividad va a ser la diferencia ahí. Sí, claro. Y por ejemplo, a mí cuando me dicen, pero ¿a poco no puedes montar así de bonito un plato de 180? Claro que se puede, pero no lo voy a montar en la misma vajilla, Ujú. ni con las mismas texturas, ni con Ajá. los mismos elementos, ni Exacto. con lo mismo. Entonces sí se puede, Ujú. pero sí es importante saber que sí hay diferencias y que el presupuesto, pues sí es un temita de que si tienes mucho, pues creativamente puedes hacer Sí, mucho puedes hacer más. mucho más cosas. Sí. Sí, es cierto. Fíjate, a mí eh, quiero saber, porque yo estoy, bueno, tengo mi opinión sobre esta tendencia de lo, como de llevar productos, bueno, más bien, llevar comida callejera a la parte gourmet, que eso es como
algo que he visto mucho, que quieren llevar esta experiencia callejera a tal vez un concepto más sofisticado. ¿Tú qué opinión tienes sobre esa tendencia? Em, Mira, como en todo, yo creo que hay mercado para, pero sí Ajá. creo que son tendencias que hay que analizarse porque cuando bajan muy bien esos goles, se logra hacer muy bien. Hay una calle en Londres que no recuerdo exactamente el nombre, lo buscaré y se los paso, pero en esta calle se definen las tendencias gastronómicas de lo que va a pasar en el mundo el siguiente año. Ok. Y como referencia o idea, pues la pizza, la hamburguesa, el sushi, que hoy en día son alimentos o platillos globales que en cualquier parte del mundo encontramos, pues es justo de esta calle de donde nacen o salen estas Ujú. tendencias para lo veo bien o mal, pues bueno, creo que al final del día es una tendencia, pero yo como comensal lo que cuido mucho es que, bueno, si quiero irme a comer unos tacos, yo, Fernando, ya sé el puestito detectado que Ajá. tengo de la esquina, que es buenísimo. Ujú. Y a mí sí me causa un poco de conflicto en ocasiones llegar a una taquería por un taco de 350 pesos, que puede ser que a lo mejor sí la tortilla tenga o la carne cierta mejor calidad, la salsa casi siempre no va a ser nunca mejor que las Ujú. de la calle. Ujú. Pero entonces te están vendiendo el mesero que está con su gorrito bonito y su uniforme limpio, y llegas y entonces hay mixología y hay ta. No lo veo mal, simple y sencillamente no es el tipo de conceptos que yo me gustaría consumir. Sí. Y yo veo que actualmente sí hay una tendencia en el consumidor en decir dónde gasta su lana. Y entonces yo veo que esa tendencia que estaba de la hamburguesota, ¿recuerdan? De estos Ujú. restaurantes que le ponías el queso y Sí, 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 se que se caía, se desbordaba. Ajá. escorría, que se veía delicioso. Ujú. Sí. Pues fue una tendencia que también estuvo 1 o 2 años y todos los restaurantes se fueron en esa línea a hacer cosas monchosas, monstruosas, de estas malteadas que le ponen una rebanada de pastel y un huevo Kinder y un tal, Sí, sí, que sí. eran deliciosas, Claro, sí, sí. pero que al final del día volteas a verlo y pues es algo de ocasión, no es Sí. algo que te vas a ir a consumir todos los días ni demás. No, y por salud, por favor, no Y lo por hagas. salud, exactamente. Pero bueno, te digo, creo que Sí, son claro. como cositas de antojo y tal, y creo que pasa lo mismo con la cocina urbana o la cocina de la calle. Llegó un momento en el que se le quiso poner en una mesa de alta cocina, creo que tiene su espacio y su momento. Sin embargo, insisto, creo yo que el mercado que puede pagar estas mesas no va a gastar el dinero ahí. O sea, va y lo paga una vez y las siguientes veces va y se siente un restaurante donde sabe que el chef cocinó 3 o 4 horas el platillo que le va a servir y que realmente hay un equipo de trabajo haciendo un trabajo realmente Claro. profesional, creativo, de sabor, que más que este tipo de cosas. Entonces, Ujú. Sí. te digo, no estoy en contra, yo no soy fan. Ujú. Sí, sí. Sí, más bien es, Sí. sí, cada quien decide dónde gastar su Su dinero, lana. ¿no? Es esto que menciona Sí, sí. Fer, ¿no? O sea, es parte de la cultura. O sea, si tu cultura, o sea, el ambiente en el que estás, te indica que tienes que comprar unos taquitos de la calle porque pues es el mero sabor, o si te ajusta nada más para eso, Claro. pues vas a ir a ellos, ¿no? Si el comensal tiene dinero, tiene poder y puede ir a un restaurante, lo va a hacer también, ¿no? Él quiere seguir con su mismo estatus, ¿no? Con su misma Exacto. cultura, con su mismo feeling. Entonces, uno es para uno y otro es para otros. Entonces, tal vez algunos están en medio y pueden darse el gusto de uno y otro y disfruten mucho los dos, ¿no? Pero pues es esto de la cultura que también ya mencionábamos, que sí es muy importante lo que hay en el ambiente para cómo van a actuar las personas también y cómo lo van a consumir y cómo lo van a disfrutar. O sea, involucran varias cosas. Claro, y fíjate, llevando Ajá. ese tema que ustedes dicen, ahorita estoy tomando un curso en una escuela que es como de servicio de lujo Ok. y habla de cómo está cambiando el tema de lujo. Ustedes recordarán, y lo clavo aquí porque va justamente con el tema de Ujú. dependiendo de la cultura es donde Exacto. gastas y tal. A Ujú. ver. En los años 70, 80 y 90, la cultura del lujo era todo lo que ibas a hacer. Tanto en un restaurante, un resort, un spa o tal, toda la cantidad de actividades que te podías sumar. Y entonces, entre más actividades tenías, mucho más lujoso se percibía que estaba siendo el momento. Y ahorita la tendencia post pandemia, el lujo ya no es todo lo que vas a hacer, sino todo lo que vas a dejar de hacer. Entonces cambia totalmente el enfoque desde cómo lo venden, desde el servicio, cómo se da, desde el chef, cómo trabaja. Y entonces dices, ¿qué es lo que vas a dejar de hacer? Sí, cuando ya vas a buscar lujo de verdad o el concepto de lujo ahorita, pues es justamente privacidad, un Ujú. lugar exclusivo, que el servicio es súper silencioso. Muchos de estos lugares, tendencia, no tienen ni siquiera wifi, o sea, son lugares para desconectarte Ujú. y tal cual te lo están vendiendo así, no es lo que vas a hacer, sino todo lo que vas a dejar de hacer. Ujú. Y entonces cuando ya te vas pues a estos perfiles de gente que se la pasa trabajando, creando, desarrollando, operando, el día que tiene 3 días para un fin de semana,
pues definitivamente su lujo debe ser no contestar el teléfono, no tener correos, no tener llamadas. Entonces empieza a resignificar como los conceptos de lo que es lujo, de lo que no es, y gastronómicamente está pasando lo mismo. Sí, sí. Sí, ha de pasar en todos los ámbitos, ¿no? Sí, O sea, claro, a mí también me hace sentido mucho lo que estás mencionando, porque justo en el lujo actual el tiempo se ha vuelto esa moneda de cambio, ¿no? Entonces, en un mundo, justo me lo mencionamos en el podcast, en un mundo hiperproductivo, el tiempo se vuelve muy valioso. Entonces, cuando tú puedes y tienes el lujo de darte tus escapadas, ya sea a un destino que tú quieres o a este tipo de experiencias, ahí es donde realmente estás demostrando que tienes el recurso, ¿no? Porque la gente que no tiene ese privilegio, pues no tiene esa posibilidad, lamentablemente, ¿no? Sí, así es, totalmente. Y bueno, pues gastronómicamente justamente creo que es lo que pasa, ¿no? Antes veíamos esta tendencia de cocina urbana, que todo mundo aquí sabemos cuáles son las mejores quesadillas, las mejores gorditas, los mejores tacos, pero vino este boom que vino como, eh, pues sí, a poner un poco de todo el tema extranjero, ¿no? Lo vemos en muchos casos como en San Miguel de Allende, tal, que llegas y los menús están en inglés, Claro. los precios están en dólares y tal. Y llegas y y son unos tacos, o es una tamalería, o es una tolería, ¿no? Cosas que para nosotros Son casuales, comúnmente en ajá. la calle, ¿no? En cualquier farmacia o en cualquier hospital afuera hay Sí, la famosa gentrificación. Exactamente. Entonces, con eso de la gentrificación, creo que justamente por ahí va el tema, ¿no? Yo te Sí. digo, lo veo ahorita muchísimo. Hay un caso muy sonado de una tolería que está en Oaxaca. El lugar está precioso, los atoles divinos. Y cuando entrevistan a la chef, ella lo hizo justo para tirarle las cadenas grandes de tal. Y decía, es que si viene el extranjero y me ve a mí con mi puestito en la calle, no me consume. Porque entonces piensa que no tengo las condiciones de higiene adecuadas, que los precios a lo mejor es muy barato y al extranjero le causa desconfianza. Y entonces dice, pues, ¿qué hago? No me quiero quedar fuera de mercado. Pues entonces monto un local con un montón de diseño, con un montón de cosas, y un atole de costar 30 o 15 pesos en la calle se volvió a 120 pesos. Sí. Entonces, ese para mí es el riesgo de lo que pasa con la cocina de la calle, que la vuelven o la gentrifican en lugares o locales caros. Sí, es un tema bastante complejo porque, pues bueno, ahí ya implica mucho tema social y clases. Bueno, ya es meternos a una Sí, infinidad sí, sí. de temas, pero, pero sí tienes razón. O sea, al final la gente que vive de eso, pues tal vez se va a sentir desplazada porque ya llegan estos nuevos conceptos con un poquito más de recursos que te van a vender el proyecto más caro. Exactamente, sí, sí. sí, algo que también supongo que pasa en la cocina son los egos. Ujú. Los egos han de estar ahí por todos lados y de que por qué él sí, por qué a mí no, por qué él avanzó primero que yo. Platíquenos un poquito de esto, ¿cómo lo vives tú? Claro, pues mira, yo antes me clavaba mucho. Les platico actualmente, mi segunda carrera es el tema de relaciones públicas y he ido aprendiendo justamente a cuidar mis relaciones y cómo hacerlo. Yo anteriormente alguien no me parecía y al momento en Facebook iba y despotricaba y etiquetaba y me encantaba. Me encantaba La generar indirecta y la directa. y la directa, sí, y además generar esa conversación y el Sí. pleito y tal. Ajá. Ahorita yo soy muy cauteloso con eso. Ujú. No es lo mismo cuando tenía 20 que cuando ya tienes 30. También los O sea, tiempos cambiaron. Cambian los tiempos. ¿la edad fue que te hizo ser más mesurado o por qué? ¿Qué crees? Sí fue la edad, pero también el conocimiento de que al final Ok. del día pues tienes que cuidar tu reputación en Claro. redes y demás. Y evidentemente tengo la fortuna de trabajar con muchas marcas premium o top que sé que sí están verificando o cuidando con quién trabajan y tal. Y eso yo se los doy de consejo a todo mundo, ¿eh? Cuiden mucho. Siempre tenemos comentarios, yo creo que acerca de una persona, una profesión o tal. Si no te piden el comentario, no lo expreses porque muchas veces pasan los años y de ese lado es de donde te llega el trabajo, el proyecto, Sí. tal. Entonces ya se me olvidó, pero ¿de qué íbamos? ¿Y qué estabas diciendo de los egos? Ah, de los egos, pues mira, pues sí, yo creo que como todos los seres humanos, si hay algún punto en el que hay un ego, yo no te puedo decir que lo tengo tan trabajado, sí trato de ser muy mesurado con el tema, porque también algo que va pasando conforme van pasando los años y te vas conectando y te vas capacitando y vas perteneciendo al círculo, pues te das cuenta que muchos tienen talento, ¿no? Y que muchos tienen su área de esto que hoy el otro.
Las personas de las que más he aprendido yo y las que veo que son más top en la industria, siempre me he encontrado con que son personas con los egos súper relajados, o sea, gente muy aterrizada que sabe su papel, incluso gente que se considera afortunada, de que tienen una posición afortunada en la industria y van por ese lado. ¿Cómo lo veo yo? Pues lo veo mucho en las nuevas generaciones, ¿no? Que son como el tema de ego que apenas estás empezando a hacer y entonces pues te empiezas a inflar. Pero algo muy afortunado que nos pasa a la vida es que nos aterriza a todos. En algún Sí. momento o por una persona, situación, proyecto, te aterriza. Entonces, pues en los egos sí, gastronómicamente sí hay muchos. eh, Pasan muchas cosas, o sea, creo que en todas las industrias pasa, pero yo lo veo mucho en el tema gastronómico, ¿no? Desde el tema, eh, pues se hacen asociaciones, se hacen círculos, se hacen cosas, está bien o mal, está pues correcto, cada quien pertenece a donde quiere, pero luego pasa que justamente entre estos grupos se empiezan a alimentar el ego, ¿no? Se Claro. empiezan a entregar premios entre ellos, a reconocer entre ellos. Y ojo, no quiero decir que sea gente que no tiene ni la capacidad, ni la trayectoria, ni la experiencia. Muchos de ellos, claro que lo tienen, pero empiezan a perder credibilidad cuando se empiezan a premiar entre ellos, ¿no? A reconocerse a tal. Y para mí ese es un claro ejemplo de cómo se alimenta el ego entre la industria, ¿no? De entre nosotros creamos unos premios y los otros nos los ganamos, ¿no? Que es ahí como Sí, sí, sí. muy raro. Y fíjate algo que pasa y que menciona, hay un chef bien sonado en España que se llama Abraham García. Él, pues es como el padre de la cocina española, Ok. no contemporánea, pero sí clásica. Y él hablaba mucho, ¿no? De estos clubs, que él decía, oye, tu restaurante tiene todo para estar premiado con estrellas, con soles, con tal, ¿por qué no entras? Y él justamente decía eso, a mí no me interesa entrar a nutrir mi ego a estos premios, porque entonces yo quiero seguir llegando a mi cocina y disfrutar hacer un cocido español y una fabada y un arroz con leche, porque lo estoy disfrutando y porque estoy cuidando que sepa eso. De ya no me interesa empezar ese proceso en el que quiero quedar bien con alguien, agradar a alguien y porque entonces él dice ahí se Claro. rompe Sí. mi pasión. Y yo voy un poco por esa misma línea, ¿eh? En el tema de que creo que en cuanto empiezas a trabajar por un premio y por un reconocimiento, ya perdiste, porque entonces estás buscando cómo agradar toda la vida y pues Ujú. no somos moneditas de oro. Por Claro. supuesto que habrá un platillo que a ti te fascine y te vuele la cabeza y otro que tú digas que es esto, ¿no? Y yo puedo jurar que es el mejor plato. Sí, sí, Entonces sí. son percepciones y tal, pero yo voy por esa línea, ¿eh? Sí. La línea de el perfil no bajo, evidentemente, pero sí en el tema de estar aterrizado, ser humilde, siempre hay alguien de quien podemos aprender, crecer y demás. Entonces, si vas con esa visión por la vida, ten la seguridad de que se te van a abrir un montón de caminos. Súper. Sabias palabras. Sí. ¿Sabes? Palabras sí. Oye, ¿y no te ha tocado en tu larga carrera una persona, un jefe que te haya tratado de una manera, pues, que tú digas, "Ah, ¿por qué haces esto?" Sí, sí me pasó. En el primer proyecto que estuve aquí en León, de hecho, Ajá. fue muy padre porque, a ver, yo tenía 21 años y me ofrecieron Súper el joven. puesto de chef, sí, entonces estuvo muy padre. Pero evidentemente, ahorita veremos en redes sociales que está todo un tema con el tema de la carga, abuso laboral, jornadas excesivas y demás que se vive desde la alta cocina. Sí me tocó a mí con un jefe, el primero que tuve, de esta gente que llegaba y te manoteaba y la verdad es que sí era un poco de abuso psicológico. Lamentablemente se normalizaba, ya no, ¿eh? Las nuevas generaciones están padrísimas porque ya le ponen foco a todo. Ujú. Y podrá haber los que digan generación de cristal, pero llega la otra parte que yo sí me considero de decir que bueno, que ya no soporten jornadas de 12 horas con pagos mínimos, que el sueldo te lo recompensan con propinas y porque son malos hábitos restauranteros Sí. y que evidentemente el personal o el capital humano permitíamos Ujú. y dejábamos que pasara. Ahorita ya no. A mí la vez que me pasó, yo recuerdo que pues lo único que hice fue como decir esto es lo que quiero y yo ya sé que en esta industria así es y me tengo que aguantar. Sí. 15 años después la historia es diferente, lo cual está muy padre. Sí. Fíjate que es verdad, yo trabajé también muchos años en el ámbito restaurantero y sí eran ambientes muy pesados, o sea, de que gente, o sea, que la que estaba a cargo, que sí pues te trataba mal. Y justo lo que mencionas, las jornadas larguísimas. Y yo siempre pensé, de ¿por qué se permite esto? ¿No? O sea, ¿por qué permitimos esto? Pero bueno, en ese momento, pues las condiciones ya estaban trazadas y te Ujú. tocaba aceptar lo que había, ¿no? Y justo lo que mencionas me parece
un cambio en la sociedad bueno, de que las nuevas generaciones ya no estén permitiendo esos abusos, porque también eso a nosotros nos beneficia como creativos, porque también nos da un poco más de confianza para poder decir, ¿sabes qué? Ya no voy a aceptar también estas condiciones Claro. porque pues, no quiero desgastarme y creo que el mexicano tiene esa cultura o ya se está disipando un poco, pero aún sigue teniendo esa cultura del trabajo duro, ¿no? Y a veces creo que no es tan sano. O no sé tú qué opinas. No, totalmente. Y insisto, yo sí creo que tiene que haber un equilibrio entre tu vida profesional, personal y de ocio. Claro. Porque, insisto, nosotros a lo mejor nuestra generación todavía venía, o nos tocaron tal vez los últimos años del máximo esfuerzo, ¿no? Que tenías que hacer el máximo esfuerzo y si te trataban mal, pues ni modo, era el patrón o el jefe, ¿no? Y había que aguantar porque pues de ahí salía la nómina y salía tal. Entonces, ahorita ya no. O sea, la gente, yo veo ahorita, tengo varios equipos de trabajo a mi cargo, muchos de ellos son jóvenes y algo que he notado es que todos tienen un común denominador. Quieren saber a qué hora es su horario de entrada y su horario de salida, porque ven su trabajo como una parte de su vida, no como su vida total. Y eso creo que creativamente te ayuda cañón, porque seguramente a ustedes les ha pasado. O sea, llega un momento en el que hay tanto que crear, pero estás en horarios tan excesivos, la operación está tan inmersa que te sube que te empiezas a bloquear. Sí, sí, sí. Y no fluyes, no salen las cosas, no llegan nuevas ideas. Y te digo, creo que ese equilibrio que piden las nuevas generaciones está padrísimo y me encanta que sí sean parte de la conversación actual. Incluso me atrevo a decir que ya muchas cámaras, grupos de sectores restauranteros, hoteleros y demás están trabajando verdaderamente por ver qué es lo que va a pasar y cómo adaptarse a estas necesidades. Claro. Y ojo, también es un reto para los líderes grandes, ¿eh? Porque vienen justamente de esta Escuela. escuela del Sí. máximo esfuerzo, de lo más importante en tu vida es tu trabajo y ta, ta, ta. Sí. Fíjate, y tú te encuentras como en esta parte del medio, ¿no? Entre los grandes directivos y digamos esta clase trabajadora, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cómo lidias siendo el mensajero entre estas dos líneas? Pues mira, hay que ser muy claros en la vida, ¿no? Evidentemente no siempre todo lo que le digas al director del proyecto en el que estés trabajando, estés involucrado, va a ser grato, pero pues siempre hay que decir el tema de la verdad, ¿no? Evidentemente, pues tienes que crear un punto medio. Sí tienes que ver por la empresa, pero sí tienes que ver por el personal y También. entonces tienes que mediar, ¿no? El tema muchas veces el personal también es muy exigente en cosas que no da. Y entonces ahí es cuando tú entras de, oye, ¿sabes qué? Como empresa sí te está dando todo esto y esto y esto. Tú no estás aportando todo esto. Ocupamos que lo aportes para poder seguir al siguiente nivel de dar. Yo sí creo que todo en la vida y en las relaciones tienen que ser un dar. Claro. Tiene que ser bidireccional. Si solamente yo te pido y te pido y te pido y te pido, pues esa relación, sea lo que sea, laboral, personal, lo que sea, pues se va a desgastar y se va a acabar. Sí. Entonces, pues siento que por ahí van. Muy bien. Sí, justo es como también hay mucha demanda, ¿no? Entonces también hay mucha competencia. ¿Qué tanto se tienen que actualizar los restaurantes o menús para que puedan seguir vigentes? O sea, también el tema de la intuición o el tema de estudio de mercado también llega a ser un factor, ¿no? Sí, mira, sí se tienen que actualizar y con la mayor frecuencia posible. Yo ahorita lo veo en una tienda departamental grande que trabajo de lujo. En la parte gastronómica, los restaurantes que más venden son los que están cambiando su carta. Si sabes, los que están actualizando y llevando y tal. Y ahí hay una línea bien compleja que llevar entre el restaurantero o que es el director y el creativo, porque insisto, muchas veces la línea que tiene el creativo, perdón, el director o el dueño del proyecto es muy diferente a la que tú sabes que puede ir y aportar. Yo ahí lo que siempre recomiendo es que sí se sienten con el líder del proyecto y que realmente hablen de a dónde va el tema y tal, porque muchas de las veces los restauranteros lo que pasa, y ese es un tema bien común. ¿Se han dado cuenta de la cantidad de restaurantes que han cerrado en el país? Cañonamente, ya hablo desde restaurantes top hasta lugares que son cocinas económicas. Y cuando me pongo a analizar un poquito el tema, te das cuenta que muchos de los restaurantes justamente fue para inflarle el ego al director dueño zapatero que tenía tal lugar y que él quería el fin de semana tener el restaurante donde lo consintieran. En tema de números es carísimo ese tipo de alimentar ese ego, ¿no? Pero muchos lo hacen. Y otro muy común que pasa y que sí limita al creativo es que muchas veces los restauranteros, cuando son nuevos, buscan productos que les gusten a ellos.
O sea, la proteína que a mí me gusta, el vino que a mí me gusta, el cóctel que a mí me gusta y tal. Y entonces te vas dando cuenta que al pasar de los años, pues hay un boom, luego pues está rico, luego sí, luego ya nada. Ujú. Y entonces ese es un tema que creativamente cuesta mucho porque entonces de no trabajas o no eres chef privado de un director para una casa, ¿no? Entonces ya sabes que en tu casa pues ya vas a hacer de comer tal y el vino tal y demás. Acá tienes que trabajar para un público general. Y si Ujú. tienes ese público ya nichado como tú lo dices y sabes que ese público va cambiando en necesidades alimenticias, en sabores, Ujú. en tal, pues hay que írselo dando y mantenerte en ese tema. Y insisto, muchos de los lugares que yo he visto que han cerrado ahorita en la ciudad, cuando platico con varios de los dueños que estaban, muchos han caído en cuenta de el error que cometí fue que quise vender lo que a mí me gustaba, no lo que el mercado buscaba. Ujú. Entonces, ojo ahí también. Sí. ¿Y cómo encuentras las limitantes? O sea, por ejemplo, que quieras cambiar un platillo, pero al final no le fue lo que les gustó. ¿Cómo intuyes eso? Mira, lo veo mucho como que en la cara, ¿no? En el tema, hay platos que sí causan ese efecto wow desde que lo ven y cuando lo prueban la gente dice, esto está increíble, ¿no? Impresionante. Ujú. Me pasa de la otra parte también. ¿Qué es lo que trato yo de hacer? Crear un equilibrio. Lo que ya sé que le gusta al dueño del proyecto o que sé que me va a aprobar y otra propuesta con algo que, aunque se lo haya dicho, platicado y me lo votó, sí lo llevo a que lo vean en físico y lo prueben como para que vean de está bien si no quieres esto, nada más pruébalo. Entonces yo así es como o sea, Claro, de la pues. mitad lo que me dicen y la mitad lo que yo Ujú. voy creyendo que es, porque también sí creo esa parte, si contratas un creativo, un chef y tal, déjalo trabajar, Claro, sí, ¿no? sí, sí. Así es. Justo eso es lo que mencionas, también nos pasa a nosotros de este lado, o sea, de que muchas veces tenemos que, o nos contratan para hacer un proyecto, pero muchas veces nos contaminan mucho con los gustos personales de las personas o de la gente que nos contrata. Y lidiamos mucho con esta parte de tratar de explicarles que el proyecto pues no va dirigido directamente a ellos, como tú Así dices, va es. dirigido a un público en general. Ujú. Este, ¿cómo lidias tú con eso? O sea, de cómo le haces saber a esa persona o a la persona que te contrata de que pues tú lo que estás haciendo o la propuesta que estás haciendo pues va dirigido a un público general y qué bien si le gusta, ¿no? Pero realmente pues tú estás viendo por el bien del proyecto. Pues mira, todavía no he encontrado ese punto. Está No, complicado, ¿no? te O sea, sí. mentiría, porque al final del día seguimos en la línea del que paga manda, ¿no? Sí, eso Y que es. es el tema en el que pues al final del día uno está buscando trabajo y chamba y lo vas adaptando. Sí. Te digo, yo lo que hago es que escucho su propuesta y la veo. Muchas de las veces me pasa, ¿no? De que veo las propuestas que hacen de tal y te da mucha información, ¿eh? Siempre que alguien te va guiando en un área que no es la suya, ya sea, hablo de mi caso, vino, relaciones públicas, mixología, gastronomía, te das cuenta, ¿no? Cuando alguien propone, pues la realidad es que la cultura, la gastronomía es cultura. Entonces sí puedes conocer el nivel de cultura que tiene una persona de acuerdo a la propuesta que hacen. Ujú. Entonces, yo ahorita muchas de las veces llego con una gran propuesta y de repente veo que empiezan a escoger puro Oxo vino, ¿no? Ujú. De vinos de 140 y entonces ya entiendo y digo, perfecto. O sea, mi expectativa de trabajo o tal vez el conocimiento que ya tenga en el área es mucho más avanzado para hacer otra propuesta mucho mayor, Ujú. pero en ese momento yo logro entender que lo que conoce ese cliente es hasta ahí Ujú. y entonces hay que darle las líneas hasta ahí. Sí. Porque luego también uno les causa demasiada expectativa o quiere uno llegar con unas propuestas Sí, de súper. estrella Ajá, Michelin sí, súper tal sofisticadas. y que al final del día, insisto, puede ser que dices eso ni siquiera va a pegar aquí, ¿no? O Claro. tal. Sí, Pero sí, te sí. digo, respondiendo a tu respuesta, no te sabría decir cómo ir mediando, no. Todavía sigo Pero parándome sí de le dices reuniones. a las personas a veces que, a ver, sí entiendo lo que me estás diciendo, pero yo te propongo esto, ¿no? Sí, O sea, sí lo sí, vas direccionando, le vas ayudando como sí. a mediar un Y poquito. muchas veces en esas direcciones me dicen de no, esto es lo que quiero. Y entonces pues Ok, ya, te calles y dices, perfecto, eso es bueno, lo que ya. hay que hacer. Ok. Pero sí propongo, y también algo que he aprendido a lo largo de los años es que sí hay que decirles la verdad a los dueños de los proyectos. De lo que me estás diciendo, está muy bien, lo podemos hacer, pero esto es lo que comunica, este es el impacto que tiene y tal. Vas por esto, perfecto, fírmame y adelante, le damos con eso. Sí hay Súper que bien. hacer cargo a la gente de Sí. lo que decidió. Sí, 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 claro, sí, sí, sí. sí, No sí. puedes responsabilizarte de algo que tal vez
tú no estás proponiendo al 100%, Así ¿no? es, sí, sí. Muy bien. Fíjate, ahorita tocaste un tema hace unos minutos que creo que vale la pena mencionar y es el tema de las propinas. Ok, sí, sí. Es un tema polémico porque algunos estarán a favor, algunos en contra, tendrán sus argumentos, pero tú que te dedicas al sector del gastronómico, ¿tú qué opinas de ese concepto de las propinas? Pues yo muchos años de mi carrera he vivido de parte de las propinas porque lamentablemente lo que hablamos, las condiciones laborales que se crearon hace 30 o 40 años, eran en las que pues, sueldos muy bajos y decían al fin que la gente le deja propina. Insisto, es un mal hábito, ¿eh? O sea, no es algo que hay que hacer ni demás, ya está cambiando. Sí lo veo como un motivo de agradecimiento en el cual te esforzaste por dar un servicio y tal, pero ojo, el esforzarte en darle servicio es de verdad me sentí que tenía un anfitrión cuidándome en la mesa. No el tema de que te pasan el plato y ya quieren el 15% porque te pasaron el plato. Yo recuerdo mucho que alguna vez, creo que me pasó contigo, Karen, fuimos a algunos tacos o algo, y yo estaba muy molesto porque terminamos de comer y nos pasaron el bote de la propina. Y yo dije, como, ¿por qué? O sea, si lo único que hiciste fue pasarme el plato de aquí a acá. Ujú. O sea, yo entiendo que ya estoy pagando y eso me lo das, ¿no? Es un tema delicado, pero sí creo que voy a dar mi punto de vista tal cual. Sí, No podemos justificar sueldos bajos con fin de que el cliente le va a dejar propina y un complemento. Porque el cliente o el comensal, cuando deja esa propina, no lo hace pensando en que está cubriendo parte de tu sueldo ujú, bajo que puso el restaurantero. Lo hace pensando como una gratificación de servicio. Entonces, sí estoy a favor cuando sale desde el comensal que hay un muy buen servicio y que se gratifique. No estoy a favor cuando se utilizan como complemento de sueldo, justificando un precio muy bajo o un sueldo bajo desde el sí, restaurantero, hotelero, quien sea. Y los hoteleros y restauranteros lo saben, ¿eh? sí. Evidentemente se piensan susceptibilidades, pero también algo bien interesante que está pasando en esta generación de restauranteros y hoteleros es que ya vienen las terceras generaciones. Estos negocios los empezó por lo regular el abuelo, luego los siguió el hijo y ahorita ya está el nieto al frente. Y el nieto al frente, afortunadamente, es esta generación Ujú. que ya está trabajando por horarios decentes, por sueldos bien Sueldos. pagados, por condiciones laborales justas. Se preocupan porque el viernes en la tarde se vayan en la oficina a tomar una copa, irse a jugar pádel, ir a hacer algo en especial. Hoy en día sí está viendo esta parte y me encanta ser testigo de este nuevo grupo de restauranteros y hoteleros que lo están haciendo. Evidentemente es un paso que va lentamente porque lograr dar todas estas condiciones, evidentemente al empresario le cuesta muchísima lana, Ujú. pero sí traen la apertura ya de hacerlo. No es como antes hace 10 años que te aventaban la puerta y era si quieres y si no, gente Ajá. hay mucha. Sí, sí, sí. Ahorita ya están escuchando también. Gran Entonces eso respuesta. está padre. Gran Sí, respuesta. sí, está chido. Y bueno, aterrizando aparte de los platos, yo tengo duda que si hay como unas estructuras, algo como para tener bases, para poder emplatar bien un platillo, ¿no? ¿Hay ciertas reglas o cómo se manejan? Sí, bueno, se utilizan las reglas del diseño, tal cual las reglas del diseño de espacios. Y pues darte un ejemplo, ¿no? Pues siempre buscamos como que un punto focal, espacios muertos en los platos, el tema de alturas, sí se busca siempre tema, pero sí hay una técnica que está sólida y está pues amparado, justificada desde la parte de diseño de interiores. Ujú. Si utilizas paletas de colores, te digo, las vajillas y tal, o sea, sí hay procesos para Ujú. hacerlo. Hasta colores que elegir, ¿no? O sea, Exactamente. no vas a comer algo que se vea, bueno, tal vez negro, pero tal vez te sorprenda como el sabor, ¿no? O Sí. sea, hay colores que no se antojan tanto, por Sí. ejemplo, también, ¿no? Sí, por ejemplo, ese negro que mencionas es un Ajá. color complicado, ¿no? Gastronómicamente ver un plato negro y Ujú, comértelo no es algo que se apetezca tanto. ujú. Sí, Sí, sí. me parece muy interesante eso. Me gustaría, pues, abarcar más, pero no sé qué más preguntar. Sí, sí, es que es todo el mundo. Sí, también salseados, ¿no? También, texturas, se va a muchas formas, puede ser salpicados, o sea, líquidos, sólidos, Claro. vapor, o sea, hay tantas posibilidades que difícil abarcarlo como también en una sola respuesta, ¿no? Sí, es muchísimo. Insisto, es todo un mundo de tal, desde técnicas, Ajá. sabores, salseados, aires, tal. E insisto, cada año hay tendencias que van cambiando, haciendo y Ujú. tal.
pero también vuelvo a insistir, la tendencia ahorita es regresar al origen. Al origen, sí. O sea, otra vez salsa de molcaje. ¿Por eso de te ellos. fuiste a más cocina más oriental? Pues es que sabes que a mí me pasó desde siempre que yo tuve como mucho gusto por la cocina japonesa desde muy chiquito y de hecho yo empecé a estudiar cocina profesional porque quería aprender a hacer sushi. Ni siquiera moles ni nada de esto, ¿no? Ok, ok. Entonces, pero te digo, luego lo solté. Luego me clavé otro rato con la cocina francesa, ¿no? Ujú. Como mucho con esos sabores. Después me clavé otro rato mucho con el tema de la cocina española. Siento que es parte de los procesos que creativamente va teniendo cada Sí, quien, las ¿no? etapas, ¿no? Las También. etapas. Te digo, yo ahorita estoy clavadísimo con los temas de sabores. Te digo, ahorita hasta al mole le pongo jengibre. Guau, Y sé que a lo mejor en un año voy a decir sí. cómo me atreví a hacer eso, Luego ¿no? el De tal. jengibre tiene un sabor muy duro, ¿no? O sea, muy, Sí, muy sí, fuerte. está picante, Sí, fresco sí, y sí. tal, pero a la cocina Espontáneo. mexicana le queda espectacular. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y qué destacarías de cada cocina que has estudiado? Pues mira, enamoradísimo sin duda de la cocina mexicana. Sí, creo que es la cocina que mundialmente, culturalmente, agrícolamente, técnicamente, regionalmente ha aportado muchísimo. Prueba de ello es que en 2010 fue considerada Patrimonio de la UNESCO, la primera cocina en el mundo. Entonces, ¿qué destaco de esa cocina? Me encanta que se toque con las manos, que es una cocina, solamente las cocinas asiáticas y la cocina mexicana son cocinas que se toquen con las manos, ¿no? Las gorditas, los tacos, Ujú. comemos con las manos. Y creo que esa parte de contacto del cuerpo con el ingrediente genera una sensación diferente. Eso puedo destacar de la cocina mexicana, el maíz, frijol y chile. Por ejemplo, ahorita que estoy vuelto loco con las asiáticas, muy en especial con Tailandia, me encanta que su trinidad o su base es lima, chile y jengibre, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta que a todo le van a poner lima, chile y jengibre, que son sabores que si te los llevas a México, Ujú. todos sabemos a qué sabe la lima y el chile, Sí, sí, sí. ¿no? Nada más le agregamos el toquecito de jengibre. De la cocina francesa, me encanta la largura de las cocciones. Ujú. Creo que es una cocina que te enseña el resultado de la paciencia en un plato, ¿no? Platos con cocciones de 12 horas, 24 horas, que al final lo pruebas y te vas al cielo, ¿no? La cocina española me encanta lo sexy que puede ser el aroma del ajo con el aceite de olivo cocinándose. Ujú. Me parece espectacular. Entonces, pues bueno, creo que cada una tiene ciertas cositas ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Interesante. Fíjate que los diseñadores, bueno, los creativos en general, tenemos como un tema con querernos ser buenos en lo técnico, pero muchas veces descuidamos como estas habilidades blandas. ¿Tú cuál crees que ha sido tu habilidad blanda que más te ha aportado en tu carrera? Yo creo que sin duda mi habilidad blanda, el tema de mi trato hacia la gente. Sí, sí, sí. Siempre cuido y trato el tema de que la gente cuando esté conmigo, ya sea en un evento, en una plática, o en tal, se sienta que están cuidados, que están atendidos. Soy me considero un gran anfitrión. O sea, cuido mucho el tema de qué vas a beber, qué vas a comer, el espacio donde te vas a sentar, de tal. Eso a mí me ha causado un antes y un después en mi carrera. Ok. Lo veo mucho en el tema de cuando he trabajado con grupos de artistas, cantantes de tal o gente famosa, que lo que les gusta realmente es eso. O sea, sentirse cuidados y el tema de detalle. Ujú. Entonces, es una habilidad que yo he desarrollado, que además me he capacitado, he tomado cursos de Sí. anfitrionía, de tata, y yo he visto los resultados al pasar los años, ¿no? De que cualquier persona que se sienta cómoda en una mesa y que la haga sentir reconocida, bien alimentada y bien bebida, ten la certeza de que construiste un puente súper valioso. Sí, sí, es cierto. Entonces, para mí ese es tal. Sí, eso me consta porque yo he visto tu trabajo y justo confirmo esto que dices que eres un gran anfitrión. O sea, haces sentir a la gente muy cómoda, atendida, apapachada en los lugares en los que estás. Y eso creo que no en todos los lugares pues sí, se experimenta. Y eso tú lo haces. Y creo que eso también te, te hace posicionarte en un lugar diferente digamos, a otros chefs o a otros proyectos que, pues, que quiero, pues, destacar eso de ti. Ah, gracias. Pues sí, me encanta. La verdad es que es Sí, algo que me apasiona. A mí si me dijeran, ¿cuál sería tu trabajo ideal en la vida? Llevar gente a comer, ¿no? sí, O a cenar o tal. Me encanta compartir la mesa.
Muy bien. Pues ya para ir cerrando el capítulo, amigo, no sé si quieras darles un consejo a los creativos, que algo que a ti te haya ayudado en lo personal y que quieras compartir. Claro, pues bueno, les comparto un libro que creo que les puede Ajá. cambiar la perspectiva en el tema del proceso creativo y es un libro que lleva muchísimas bases sólidas en tema de contexto histórico, cultural y artístico. Es un libro obviamente para chefs, se llama Encuentro de dos fogones de Ignacio López Taibo. Lo encuentran en cualquier librería o en línea. Es un libro que te va a dar todo el contexto histórico, político, social y artístico de México para poder tener una conversación en cualquier mesa con cualquier persona y es algo que a mí me ha servido cañonamente porque, insisto, en el momento en el que a mí me dicen, oye, ocupamos un menú, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un festival de cine, hay que hacer una cena que sea homenaje a las damas del cine en México. Pues entonces en este libro ya me voy a las referencias y ya sé que en los 60, 70 hubo un movimiento cinematográfico en México, que las artistas principales eran esta, aquella y el otro, y que las referencias eran textiles, eran ciertos colores, era cierto tal. Cuando ya tienes esas bases y te piden un menú y llegas a presentar el proyecto con el director de que sea, pues el proyecto dice no está haciendo un evento social, o sea, está haciendo algo con concepto realmente. Claro. Entonces, eso puede ser mínimo, a lo mejor solo de cocina mexicana, pero se los recomiendo mucho que lo lean. Es un gran libro y creativamente les va a dar mucho. Excelente. ¿Platillo favorito, Fer? El mole. El mole. El Sí, mole. sin Muy duda bien. el mole. No podía fallar. Sí, El no, mole, claro. no Y falla. trato de no comerlo tanto porque me gusta mucho, ¿eh? Ajá. Entonces no quiero que me enfade, pero es ¿Cuál es tu uno de mole mis favorito? platazos. Sí, amo el mole negro oaxaqueño y tengo otro mole que es el mole de aromas, que además es de Guanajuato, que es un mole de nueces con jengibre espectacular. Wow, sí estás muy casado con el jengibre. Luego, por lo En que este estoy viendo. momento sí. Ah, está Sí, bien, sí. está bien. Pues, amigo, ya. Última A pregunta. ver, tú. No hemos hablado de inteligencia artificial. ¿Cómo Ok. funciona la inteligencia artificial o crees que esté abarcando algo en la cocina? Sí está abarcando, lo veo sumamente interesante, el tema de tener esta memoria gustativa de la que hablábamos, que cada cocinero lo va logrando con los años. Ahorita ya lo tenemos al alcance en una pregunta, en una aplicación. Yo lo he utilizado en proyectos con un resultado favorable, aunque, ojo, hay que alimentar muy cuidadosamente todo el tema. No te puedes desafanar a llegar a preguntarle algo y hacerlo tal cual como te lo dice. Es donde entra tu criterio personal y tu profesión, donde entra a activarse a decir, híjole, esta mezcla de sabor sí con esto no, o esta carne que me propone con esto, la verdad no, o esto con esto nunca en la vida lo había escuchado y suena delicioso. Ujú. Entonces yo sí lo ocupo, lo veo mucho en el tema de los eventos. Soy parte de una comitiva de un evento internacional importante y he visto cómo cada vez se va adaptando mucho más el uso, pero insisto, no dejando la carga a que eso sea lo que haga. Alimentado totalmente desde tu historia, experiencia y gusto, puedes lograr grandes resultados. Excelente Excelente. respuesta, ¿eh? Sí, sí. Gran dirección. Bueno, Pues tus redes sociales, sí, Claro, donde quieras mandar a la gente. sí, claro, estoy en Instagram como Fernando Rojas 100, en Facebook como Fernando Rojas Barragán, y pues ahí me encuentran, cualquier preguntas, dudas, por allá. ¿En dónde pueden consumir consumir un tu menú. ajá. Ah, claro, prueben nuestra propuesta de cocina, los invito a Casa Biznaga en León, Guanajuato, y también estamos en Terraza Palacio con Enzo Lorenzo, Grillo Negro y Panoteca. Ahí Excelente, pueden amigo. probar lo que hacemos. Pues ahí van a probar tus recetas, tu menú y todo lo que están preparando. Claro, es un equipo de trabajo gastronómico divino, entonces vale la prueba que vayan a probar. Excelente, amigo. Pues Bien. bueno, pues Gracias por termina. escuchar este capítulo. Los invitamos a que se suscriban, comenten, den like y prueben los platillos de Fer. Síganos en redes sociales, Disonantes Podcast Disonantes en Podcast, todas las redes sociales. etcétera. Y hagan todo eso que ustedes ya saben hacer para que el algoritmo nos beneficie y nos recomiende a más personas. Gracias, Nos chicos. vemos en el siguiente capítulo. Chao.